Antecedentes históricos de la administración. El ser humano es sociable por naturaleza, lo que implica vivir organizadamente. Esto a su vez requiere dividir las funciones sociales en forma ordenada, de modo que algunos miembros produzcan alimentos, otros vestimenta y otros den servicios. Para entender mejor la administración es necesario efectuar una breve revisión histórica donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. Época primitiva. En esta época los miembros de la tribu trabajaban en actividades de caza, pesca y recolección, donde los jefes de familia ejercían la autoridad para tomar decisiones de mayor importancia. Periodo agrícola. Se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Prevaleció la división del trabajo por edad y sexo. Antigüedad grecolatina. En esta época apareció el esclavismo. La administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y castigo corporal. Época feudal. Durante el feudalismo, las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. Época o revolución industrial. Esta época se caracterizó por la aparición de diversos inventos y descubrimientos, mismos que propiciaron el desarrollo industrial y trajo grandes cambios en la organización social. Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó en la producción. Siglo XX se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo Frederick Winslow Taylor su precursor, y de ahí en adelante multitud de autores se dedican al estudio de esta disciplina. La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa u organización, dando como resultado las diferentes clases de administración que a su vez logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del trabajo. La administración en la civilización china. China es uno de los países con una de las civilizaciones más antiguas en el mundo. Esta se caracterizó por ser principalmente rural en sus inicios, con la agricultura y ganadería que fueron sus principales actividades económicas. El gran filósofo Confucio sentó las primeras reglas de la administración y las primeras bases de un buen gobierno en China. Llegó a ser desde magistrado local hasta primer ministro, ayudando a llevar a cabo un sistema capaz de manejar administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado servicio civil, una apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Su administración fue un éxito, estableció reformas, la justicia fue administrada con imparcialidad y el crimen también fue erradicado. Confucio estableció varias reglas, entre ellas están que es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la adecuada resolución. La solución de un problema deberá ser viéndolo desde una manera objetiva y sin rebasar las reglas de la ética profesional. Se trabaja hacia el pueblo, por lo cual el gobernante debe tener un amplio criterio de resolución de problemas y una imparcialidad entre los funcionarios. La administración en Egipto. En un principio su economía se basaba en el río Nilo, el cual los proveía de agua potable. También se destacaban en la agricultura y la ganadería, completadas con la artesanía y comercio. Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. Las pirámides de Egipto son una evidencia de que se intentaron proyectos de enorme alcance, donde miles de personas participaron con bastante anticipación a tiempos modernos. Las pirámides son un ejemplo interesante de construcción, porque en una de ellas se utilizaban más de 6.000 personas por un periodo de tiempo de 20 años. Para lograr estas construcciones, Egipto tenía una economía planeada y centralizada, un sistema administrativo bastante amplio, que Weber clasificó como burocrático. Los medios de comunicación eran marítimos y fluviales, y la tierra era de uso comunal. Estos bienes y servicios fueron administrados de manera pública y colectiva.
bajo una fuerte autoridad central llamada el faraón. En este apartado conoceremos un poco más de la administración en la época romana. Es así que una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien marcó las bases más importantes de la sociedad moderna. El pueblo romano influyó en la sociedad actual, haciendo uso de la administración, que incluso teniendo administradores que se hacían cargo de ella, que recibían el nombre de gestores o mandatarios. La organización de Roma repercutió significativamente en el éxito del Imperio Romano, y aunque no quedan muchos documentos de su administración, se sabe que se manejaban por magisterios plenamente identificados, en un orden jerárquico de importancia para el Estado. Roma ya conocía la administración, clasificando a sus empresas en 3 categorías: públicas, las que realizaban actividades del Estado; semipúblicas, las que pertenecen a sindicatos; las privadas, las que eran manejadas por civiles. Roma tuvo 3 periodos bien definidos a lo largo de su historia. Durante la monarquía, dirigía el gobierno y la alta sociedad. El pueblo no intervenía, como en otras monarquías de la antigüedad. Los monarcas romanos gobernaban junto con los hombres más ancianos de las tribus y con otros representantes de las mismas. En la república, las actividades eran manejadas por el pueblo y predominaba la igualdad de los derechos. Un tercer periodo en el cual el imperio, el gobernante, no era electo por su pueblo, sino que es impuesto, ya sea por el ejército o por otros grupos poderosos de patricios. La sociedad romana era notable, debido a que utilizaba un principio administrativo en cuanto a la jerarquización de la misma. Entre ellos estaban los esclavos, los libertos, la plebe, los nobilitas, los senadores y administradores del imperio, siendo estos los de mayor rango social. El aporte de los romanos fue realmente significativo, debido a que desarrollaron sistemas de fabricación de armamento, de cerámica y textiles en cuanto al sector económico e industrial, construyendo carreteras, organizaron empresas de bodega, utilizando el trabajo especializado, formando gremios y emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. El comercio fue el motor que condujo la economía, así como su administración, de finales de la República y principios del Imperio. Eran aquellos hombres de negocio y la longevidad de su imperio se debió a su comercio. La administración en la América Latina, época precolombina. En esta época fueron 3 las culturas que afectaron: la cultura maya, olmeca y azteca. La cultura maya tuvo gran importancia en la administración. Si la analizamos, encontramos que existía una estructura muy compleja, al igual que sistemas económicos y políticos perfectamente definidos. Sus aportes fueron los avances científicos, el calendario maya y la organización económica. La cultura olmeca, su organización era teocrática, es decir, todo giraba en torno a algún dios. La organización social de los olmecas fue estratificada, siendo una minoría la dominante. Sus aportes fueron la escritura jeroglífica, el juego de la pelota, los calendarios y la siembra y cosecha de tierras. La cultura azteca se caracteriza por ser buenos en la administración. De hecho, basaban la división de su territorio en 38 provincias, y su organización social era una estratificación piramidal. Los aportes que dejaron fue el calendario azteca y los avances arquitectónicos y de ingeniería. Gracias.